Y estamos felices y agradecidos y bendecidos por tener hoy a la doctora Ariadne, que viene desde, bueno, está desde Apizaco, Tlaxcala. Así que adelante, doctora, te dejo los micrófonos de esta reunión maravillosa. Hola, doctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la participación, por la invitación. Es un gusto, es un honor estar por primera vez ahorita aquí en esta reunión con ustedes. Realmente estoy muy contenta también igual de pertenecer a esta familia de la empresa de Sangui Mayor. Mi tema que voy a dar va a ser el de bioimpedancia y capilaroscopía. Me presento nuevamente, mi nombre es Ariadne González Álvarez, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuento con la certificación y recertificación en medicina general, cuento con 5 diplomados en medicina general y familiar, con la certificación en diagnóstico metabólico, soy miembro de la Asociación de Médicos de Apizaco y también cuento con la certificación en el taller de técnicas de aplicación en nanobiotecnología para enfermedades de síndrome metabólico y otras patologías a través de los nutracéuticos. Bien, como introducción me gustaría mencionar que en el tema que voy a compartirles el día de hoy de bioimpedancia y capilaroscopía, les comento que esos dos estudios que nosotros estamos ocupando prácticamente con los pacientes son herramientas de diagnóstico metabólico que una vez que nuestro paciente entra a consulta con nosotros, hacemos una atención integral como tal, una atención general normal, complementamos a nuestro paciente con sus laboratorios que el paciente nos trae y nosotros, de acuerdo a sus laboratorios, de acuerdo a la historia clínica que hacemos al paciente, el interrogatorio y exploración física, complementamos con este estudio de la bioimpedancia y la capilaroscopía con el fin u objetivo de crear como tal un diagnóstico metabólico y que a partir de eso el paciente pueda ser consciente que realmente las variaciones que pudiera llegar a presentar o encontrarse en esos estudios todos van correlacionados con un estilo de vida moderno que actualmente estamos, pues ahora sí que todos viviendo, presentando, y que es la causa, el origen del por qué muchísimas de las personas estamos envejeciendo a una corta edad y que no tenemos una buena calidad de vida. Entonces, el hecho de compartir el día de hoy este tipo de presentaciones, pues es precisamente para poder compartir conocimientos y experiencias que hemos tenido con nuestros pacientes para que ustedes que nos están viendo desde sus de sus casas, sus trabajos, pues pueda ser de utilidad. Entonces, como primer tema, la bioimpedancia, tenemos que es un estudio que vamos a aplicar para cuantificar los componentes de la composición del cuerpo de las personas. Vamos a diferenciar lo que es la masa magra, la masa grasa y como tal la masa no magra y el agua corporal como tal que tenemos en el cuerpo. Este es un estudio que a través de qué va a funcionar. Va a funcionar a través de la posición de las células, tejidos, líquidos que se van a llegar a presentar al paso de una corriente que va a emitir obviamente el aparato de la bioimpedancia que inicia a través de los pies. Ahorita les voy a ir mencionando poco a poco cómo funciona este estudio, pero esta corriente va a atravesar con mayor facilidad aquellos tejidos que tienen mayor cantidad como tal de líquido y que tienen menos impedancia o menos resistencia al paso de esta corriente, lo cual va a ser un proceso como tal contrario a lo que va a pasar con el tejido de masa grasa cuando tenemos una mayor resistencia o una mayor impedancia como tal para el paso de la corriente, obviamente por la carencia como tal de líquidos en el cuerpo de la persona. ¿Para quiénes está indicado este tipo de estudio de la bioimpedancia? Bueno, principalmente lo podemos realizar en aquellas personas que van de la edad de 16 a 70 años. Sin embargo, también igual lo podemos realizar a partir de los 10 hasta los 80 años, siendo énfasis como tal en que este estudio puede llegar a disminuir como tal la utilidad o el margen de error en un 3 a un 5%, de acuerdo a la variación de cantidad de líquido que cada cuerpo de la persona tiene, en este caso igual de los menores como tal, y de acuerdo como tal a las estaturas que van alcanzando en la etapa de crecimiento y desarrollo de los mismos. Entonces, para que tengamos en cuenta que el estudio lo podemos aplicar, no tiene alguna como tal contraindicación, sin embargo, lo ideal sería que sea en este margen de edad en la aplicación del estudio. En el estudio que estamos prácticamente haciendo con nuestros pacientes, tenemos que lo ideal es que el paciente pues acuda con una ropa prácticamente cómoda, ligera, para que no tenga ninguna interferencia con el estudio. Vamos a tratar de que no tenga ningún tipo de metal, que no tenga prácticamente ningún objeto diferente, como tal que pudiera llegar a generar alguna interferencia en la toma del resultado. Entonces,
Adicionalmente, les damos a conocer a algunos pacientes algunas indicaciones ideales que deberían de tener antes de realizarse la prueba. Dentro de ellas está el ayuno, o en caso de que no vengan en ayuno, pues por lo menos que tengan el estómago vacío en un tiempo de 3 a 4 horas aproximadamente. Lo ideal sería no bañarse reciente al estudio como tal. Ya hablamos por lo de la cuestión de los líquidos. Orinar antes de entrar al consultorio, no estar en un periodo de menstruación en el caso de las mujeres, evitar tomar diuréticos, cafeína o té antes del estudio, no haber hecho como tal ejercicios extenuantes 12 horas previas al estudio, evitar comer, beber café como tal durante 4 horas también igual anteriores, tomar 2 o 4 vasos de agua antes del estudio, no ingerir como tal alcohol y no colocar ningún tipo de crema en los pies o en las manos que puedan llegar también a interferir el estudio como tal de la bioimpedancia. Bien, la bioimpedancia como tal tenemos que es un método como tal confiable, seguro, es inocuo, es un estudio económico, es preciso como tal y que nos va a dar como tal la composición corporal que ya mencionamos ahorita en el cuerpo de las personas cuando hacemos la prueba. Este estudio tiene o consiste prácticamente en 4 electrodos en la base de la báscula, que es para los pies, la punta del pie y el talón, y 2 electrodos más en las manos para que la persona, pues obviamente con una posición adecuada, podamos tomar la medición correspondiente. Tiene esta báscula de impedancia una cámara en donde podemos ir calibrando y ajustando ciertos parámetros o indicadores esenciales, como son principalmente la edad, la estatura y el sexo masculino o femenino. Y ya sobre eso vamos a apretar unos botoncitos que vienen aquí en la cámara y nos va a dar unos resultados o unos indicadores que son los que vamos a tomar en cuenta como base de este estudio para poder complementar y emitir un diagnóstico para con el paciente. Entonces, estos indicadores de prueba de bioimpedancia, ¿cuáles son? Primera es el peso y el índice de masa corporal, lo que nos va a arrojar el estudio. Vamos a dar como tal al paciente un estado nutricional diagnóstico a partir de estos dos y le vamos a decir al paciente si se encuentra en un peso bajo, en un peso normal, sobrepeso o algún grado de obesidad. En el segundo parámetro que nos arroja la prueba de bioimpedancia, hablamos de un porcentaje de masa grasa y masa magra. Esto que vamos a cuantificar, bueno, la composición corporal, y vamos a dar un diagnóstico metabólico al paciente, ya sea de un síndrome de consumo, de desgaste como tal, o un estado de resistencia a la insulina, hablando precisamente cuando hay elevación de la masa grasa y una masa magra como tal disminuida. Y un último parámetro o indicador que nos va a dar la prueba de bioimpedancia es cuando hablamos de un estado metabólico en cuanto a tres indicadores. Una es las kilocalorías que consume el paciente y que son las calorías que debería de consumir o ideales que requiere su cuerpo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al ejercicio que realice el paciente o el sedentarismo que llegue a presentar. Hacemos un cálculo de cuántas kilocalorías son las que le está consumiendo. Hacemos, por ejemplo, en consulta de un día normal, el paciente qué es lo que desayunó, almorzó, comió, cenó, y ya sobre eso determinar o enseñar al paciente cuántas kilocalorías son las que está consumiendo de más y que forman parte de uno de los indicadores para un envejecimiento de las células. En un segundo indicador que tenemos es la edad metabólica. En la edad metabólica, ¿qué es lo que le vamos a mencionar al paciente? Realmente en la edad metabólica nos va a aparecer como tal una edad que debe de ser congruente a una edad cronológica. Es decir, que si la persona tiene 2 años más a la edad metabólica que me aparece en la báscula de bioimpedancia, estamos hablando que hay un proceso de oxidación, un aceleramiento del envejecimiento. Cuando tenemos 2 años menos a la edad cronológica que sale con el paciente, estamos hablando que hay una deficiencia de minerales, es decir, que prácticamente está perdiendo nutrientes minerales que no están absorbiendo en su cuerpo y que también lo hace predisponente a ciertas enfermedades, como pudieran ser desde la piel reseca, caída de cabello, desde tendencia como tal a la osteoporosis. Y en último parámetro, en una grasa visceral, lo que nos reporta el estudio de la bioimpedancia es el porcentaje de grasa que haya acumulado en ciertos órganos internos como corazón, intestino, riñón, hígado, y que, por ejemplo, podemos darle un diagnóstico al paciente de si cuenta con un hígado, por ejemplo, normal, un hígado graso grado 1 o leve, una cirrosis grasa, una congestión grasa, dependiendo mucho del parámetro que nos arroje la báscula de bioimpedancia. Entonces, como integración general, tenemos que esta composición corporal de un 100%
el agua que ocupa como tal nuestro cuerpo puede abarcar de un 32 a un 40%, y nosotros en consulta hacemos dos tipos de intervención de tratamiento a través de una etapa de desintoxicación y una etapa de impregnación. La etapa de desintoxicación nos vamos a enfocar en el manejo de la masa grasa a través de la cuantificación de la grasa corporal y grasa visceral que nos reporta la báscula de bioimpedancia, y en el tratamiento de un manejo de impregnación vamos a manejar tanto la masa grasa como a movilizar como tal la masa magra, y vamos a complementar también con un tratamiento que se ha enfocado obviamente en el porcentaje que nos arroje la báscula en cuanto a la masa muscular, masa visceral, y determinar como tal el estado de bienestar que se encuentra en nuestra microbiota como tal. Aquí tenemos algunos ejemplos del porcentaje de grasa que se puede llegar a presentar en muchas personas, tanto en hombres como mujeres. Entonces es un ejemplo de para que alguien ahorita, por ejemplo, que nos esté escuchando, que diga, por ejemplo, en el caso de los hombres, tengo un porcentaje de masa grasa arriba de un 40%, pero realmente mi meta es tener un 15, un 20, un 25, un 10, al igual que en el de las mujeres, es para que obviamente este estudio lo tomen en cuenta y que realmente sepan que hay un tratamiento, una alternativa que podemos utilizar, y que si nosotros tenemos un plan, un objetivo ideal en nuestro cuerpo, no solamente estético, sino que nos interesa tener un estado de salud adecuado para nuestro cuerpo, nuestra circulación, nuestros tejidos, pues podamos obviamente consumir los nutracéuticos que manejamos en Sankey para poder alcanzar estos parámetros y tener una mejor calidad de vida en nuestra salud. Otro tipo de estudio que estamos aplicando con nuestros pacientes es a través de una prueba que se llama microescáner de capilaroscopía. Entonces, una vez que yo ya analicé a mi paciente, vuelvo a repetir, hice mi historia clínica, mi interrogatorio, una vez que cuento con laboratorios del paciente y que hago mis pruebas de análisis de la bioimpedancia, voy a complementarle al paciente que lo que estamos cuantificando lo podemos también igual observar a través de un estudio de capilaroscopía. Entonces, en la capilaroscopía como tal, en antecedentes generales históricos, quería mencionar como tal que desde 1661 se empezaron a describir como tal las primeras definiciones como tal de lo que es la microcirculación, y ya para el año 2013 se dice como tal que gracias al doctor Víctor Aguadili empieza como tal a utilizar el término de capilaroscopía como complementación como complementación de herramienta diagnóstica o de tamizaje para pacientes con alguna enfermedad metabólica u otra patología, y que podamos identificar a nivel microvascular cuál es el daño de nuestros tejidos, de nuestros capilares, y que podamos determinar en qué momento podemos nosotros como médicos intervenir en el tratamiento y prevención de los pacientes. Este tipo de estudio permite aquí la observación in vivo del estado del tejido, del metabolismo de la persona, la microcirculación capilar y diversos estados anormales en el paciente, que ahorita vamos a ir detallando poco a poco. Bueno, hay varios tipos de microescáner. El microescáner prácticamente es le vuelvo a repetir, una herramienta diagnóstica también igual segura, no invasiva. Es un estudio que hay muchísimos microescáneres como tal, pero que también igual los costos pueden ir variando prácticamente. Hay microescáneres que pueden ir desde los 5, 10, 15, 20, 30 mil o más pesos como tal mexicanos, pero que ya va a depender como tal del grado de tecnología que tenga este estudio. En los usos frecuentes de un estudio de capilaroscopía, ¿qué es lo que le vamos a beneficiar como tal al paciente? O sea, realmente el estudio de capilaroscopía lo podemos hacer en cualquier tipo de patología, inclusive para pacientes sanos. Sin embargo, hay 4 áreas como tal en las que tenemos un enfoque principal, que es a través de la reumatología, alergología, angiología o medicina interna. Como que en la reumatología podemos dar como tal tratamiento de enfoque a pacientes con lupus eritematoso, artritis reumatoide, esclerodermia, enfermedad de Raynaud. En alergología, pacientes con alergia por ciertos factores ambientales, asma. En angiología, pacientes con problemas de vasculitis, insuficiencia vascular periférica, linfedema, pacientes con, en el caso de medicina interna, pacientes con síndrome metabólico, todo lo que son las patologías de hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, colesterol, triglicéridos y demás, así como alteraciones cutáneas y parasitosis.
¿Cuáles son los principales parámetros que vamos a estar evaluando con el microescáner? Bueno, con el microescáner vamos a iniciar una evaluación a través de un estado de la piel, estado del tejido, de la microcirculación, la hiperlipidosis y ciertos hallazgos que podemos llegar a encontrar al momento de hacer el estudio. Bueno, a nivel del estado de la piel, ¿qué es lo que vamos a hacer? A determinar. Primero, vamos a determinar que el dedo que vamos a analizar con nuestro paciente puede ser indistinto, que cada quien considere que es de mejor facilidad o práctica para con nuestro paciente al momento de la consulta. Sin embargo, podemos tomar también igual de opción entre el cuarto y el quinto dedo, porque obviamente tienen unos capilares mucho más alargados y como tal la transparencia que podemos llegar a visualizar con el estudio del microescáner pues va a ser más efectiva que si lo hiciéramos, por ejemplo, con el dedo pulgar. Entonces, bueno, siempre nos vamos a enfocar con el escáner, con la luz que va a emitir, a través primero del lecho unguial, y nos vamos a enfocar como tal desde la cutícula y vamos a hacer redondearlo en una forma de U, así que toda la uña, para poder ir detallando prácticamente cómo se encuentra como tal la capilaroscopía de nuestro paciente. Los parámetros que vamos a evaluar se encuentran desde la hidratación de la piel, la coloración, el grosor, presencia de lesiones primarias o secundarias. Parámetros que vamos a evaluar en el tejido, vamos a evaluar como tal la coloración, la presencia de un estado proinflamatorio, presencia de fibrina, eritema, equimosis, lesiones y el estado como tal de los vasos linfáticos. Entonces, dentro de los principales, por ejemplo, análisis que vamos a ir observando de acuerdo a los pacientes que hemos observado en consulta, un estado proinflamatorio como ejemplo de un caso agudo crónico, es que vamos a visualizar un tejido de coloración rosa o rosado como tal en la primera imagen a la izquierda, donde se observa un edema y tejido y se observan como tal inflamación en los acinos celulares. En la imagen de un proceso crónico, ahí observamos igual una coloración rosa un poquito más pálida. Va a haber igual zonas avasculares donde no se ve como tal la irrigación como tal de los capilares. Va a haber edema de los acinos celulares y hay una mayor congestión también igual de los vasos linfáticos, lo que podemos observar y diferenciar cuando alguien acude con un proceso, valga la redundancia, agudo o crónico de su patología de base. Uno de los ejemplos puede ser aquí también el patrón de chikungunya, como lo vamos a observar en la capilaroscopía. Vamos a observar un tejido de coloración rosa pálido, zonas avasculares, edema intenso en los acinos celulares, con dilatación de los vasos linfáticos y presencia de lisis de tejido y con células gigantes con datos de estrés oxidativo intenso, que es lo que vemos en la parte superior como tal de la imagen, todo lo que es la oxidación del tejido que muestra como tal la capilaroscopía. Cuando hablamos de un patrón alérgico, hablamos de un patrón que pudiera ser un caso agudo o crónico. Entonces, la diferenciación igual puede ser un tejido de coloración rosa pálido, zonas que igual pudieran llegar a presentarse con un rash eritematoso en zonas vascularizadas, tiene una distribución difusa, se asocia principalmente a problemas de alergia a ambientes o por trastornos estacionales. En el proceso alérgico crónico podemos observar un tejido de coloración rosa pálido, pero con zonas avasculares también, con presencia de un rash eritematoso en zonas vascularizadas, con una distribución concentrada, y se asocia a problemas prácticamente atópicos o crónicos como tal. Ese es el caso prácticamente de un paciente fumador. Aquí podemos prácticamente diferenciar lo que es un fumador pasivo o un fumador activo, cómo se visualiza en la prueba de microescáner. En ambos tenemos que se observa un tejido de coloración rosa pálido. Sin embargo, los puntillos negruzcos que se llegan a visualizar, que es el alquitrán, está diseminado en el tejido de forma, ahora sí que difusa, dispersa, pero no sigue un camino como tal a través de vasos linfáticos. Y en el proceso activo de un fumador, ahí observamos como esos puntos negruzcos de alquitrán se llegan a poner siguiendo como tal un trayecto de estos vasos linfáticos. Ahí es donde podemos diferenciar si alguien es fumador como tal pasivo o activo. En cuanto a la presencia de hiperlipidosis, vamos a evaluar dos tipos de patrones en nuestra capilaroscopía, cuando hay adhesión de colesterol al tejido o una presencia de como tal de triglicéridos. Entonces, nuestro paciente puede acudir así. En la primera imagen como tal que observamos en el campo visual superior, podemos observar una adhesión de colesterol que tiene placas como tal dispersas, no hay como tal una compactación del tejido.
se encuentra una zona que realmente no presenta profundidad en estas pequeñas adhesiones de tejido graso y que probablemente cuando el paciente acude con laboratorios igual y no haya un cambio significativo en su cuantificación de nivel de colesterol y triglicéridos, puede llegar inclusive prácticamente normal. En la parte de abajo, como tal, hablamos de una adhesión de colesterol de un nivel grado 2. Podemos observar placas de colesterol, pero ya un poquito más concentradas o localizadas como tal, y que pueden llegar a abarcar una cuarta parte del campo visual. Hay ya presencia como tal de cálices, pero prácticamente tampoco no son profundos. En este caso, los pacientes cuando acuden con laboratorios igual y pueden llegar con un estudio de laboratorio normal o discretamente una elevación de niveles de colesterol, pero que realmente no son significativos como para implementar como tal un tratamiento farmacológico. En la adhesión del colesterol en un grado de nivel 3, moderado, ya podemos aquí observar placas de colesterol adheridas al tejido que van a abarcar la mitad de un campo visual en la prueba de la capilaroscopía. Aquí ya encontramos como tal cálices de adhesión agudos, subagudos o crónicos, que prácticamente son las imágenes que se encuentran acá. No sé si alcanza a ver el mouse, pero aquí ya se encuentra como tal una pequeña profundidad de este cálice de tejido graso. Y aquí en este campo visual de nivel grado 3, nuestro paciente puede acudir ya con resultados de laboratorio, con niveles de colesterol que pudieran estar entre los 250 o 300 miligramos como tal. Y en el cuadro de abajo, en el campo visual inferior, ahí ya, por ejemplo, vemos un nivel de adhesión de colesterol severo. Ahí ya tenemos como tal placas de colesterol que ya están adheridas más al tejido. Ya hay cálices de adhesión más profundos, crónicos igual o subagudos. Abarcan 3/4 partes o más de un campo visual. Y en este caso los pacientes ya vienen como tal con una sintomatología igual ya también manifiesta como dolores de cabeza, hormigueo, sensación mejor de cansancio en una corta distancia que llegan a realizar o que llegan a presentar mareos, pero en laboratorio lo podemos cuantificar ya cuando el paciente acude y probablemente maneje parámetros arriba de 300, 400 o inclusive de más niveles de colesterol, que es cuando podemos prácticamente cuantificarlo y demostrar al paciente que la correlación existe entre el laboratorio, bioimpedancia y la capilaroscopía. En cuanto a la evaluación de la microcirculación, ¿qué es lo que vamos a evaluar en estos parámetros? Vamos a evaluar desde la longitud de los capilares, el diámetro, la velocidad de la circulación, la densidad, el plexo venoso y la morfología, ya que varios parámetros de estos nos van a identificar, o podemos identificar como tal varias patologías que se pueden llegar a presentar. Entonces vamos a iniciar primero con los capilares normales. Los capilares normales que vemos en un campo visual del microescáner son capilares que vemos rectos, tienen una forma como tal de una U invertida. El flujo sanguíneo se puede llegar a observar en cada pulsación que observamos en vivo con el paciente. La longitud puede ser variable y podría estar condicionada con el grado de transparencia cutánea, lo que les comentaba yo al inicio, que si diferenciamos desde la evaluación desde el cuarto, quinto dedo a un dedo pulgar, pues obviamente la visualización de esta longitud del capilar pudiera tener más dificultad pues para hacer el estudio. En cuanto a la elección también igual del dedo que analizamos con el paciente, es importante igual mencionar que siempre de preferencia cuando analicemos el dedo del paciente que sea siempre el mismo en los siguientes estudios subsecuentes que le hagamos al paciente, ya que a pesar de que el dedo pudiera tener una diferenciación como tal anatómica de los capilares, pues es importante que el paciente pueda diferenciar un antes y un después de la evolución que va teniendo con sus capilares. Entonces es importante siempre que el dedo que tomemos como elección desde la primera consulta lo podamos seguir haciendo en las próximas consultas como tal. En cuanto al diámetro, el trayecto de la arteria, que es la aferente, tiene un diámetro variable que va entre los 6 y 9 milímetros en comparación con la del capilar como tal diferente, del venoso, que tiene un diámetro como tal de 8 y 20. La relación prácticamente entre ambas siempre va a ser como tal de 2:1. La densidad, que sería a nivel del lecho perioingueal como tal, de la cantidad de capilares, generalmente oscila entre 9 a 13 milímetros. Al interior de cada papila dérmica se pueden llegar a encontrar desde 1 a 3 capilares.
Y existen como tal 10 formas o 10 patrones morfológicos de nuestros capilares que pudieran también igual determinar una patología como tal. Entonces, los capilares, dentro de las 5 primeras, podemos encontrarlos desde una forma tortuosa, una forma de una dilatación eferente, el megacapilar, dilataciones como formas o de ramificaciones arborificadas y un plexo venoso subcapilar. Entonces, para ejemplos, iniciamos con los tortuosos. Estos se caracterizan por presentar irregularidad en la forma de la arteriola y de la vénula. Dice que tiene una forma así como de serpentea, como en la imagen acá donde les puse, dice patrón reumatoide. Tiene una forma así como irregular a comparación de los restos de los capilares. Entonces, ese tipo de capilar tortuoso muchas veces se relaciona con pacientes también igual que tienen o que sufren de dolores de cabeza, migrañas, de estrés, colitis inclusive o insomnio. Entonces es un dato importante que mencionar al momento de la consulta para con el paciente, que muchas veces el paciente nos dice a lo mejor y cuando viene a consulta que realmente su problema a lo mejor y lo que vemos más es pacientes con diabetes y que realmente dicen no, pues no tengo un dolor de cabeza como tal significativo. Sin embargo, ya haciendo como tal la visualización de las imágenes en la capilaroscopía, el paciente va recordando cosas, sí me pasa esto, sí sufro de insomnio, entonces igual ahí tiene prácticamente correlación en la clínica con lo que estamos observando. En este tipo de capilares pudiera tener o presentar una circulación lenta o rápida, puede llegar a presentar o no una estesis venosa. Como ejemplos tenemos el patrón metabólico, que es prácticamente más característico en pacientes con diabetes, en donde los capilares se observan prácticamente muy pequeños o inclusive pacientes que les hacemos el estudio absolutamente no se ve nada. Y en el ejemplo del patrón reumatoide, pues igual, en este caso los capilares se ven como tal más alargados, a diferenciación de un ejemplo de patrón metabólico. Cuando hablamos de una dilatación eferente, en esta se caracteriza por la dilatación de la vénula con estancamiento del flujo sanguíneo por insuficiencia valvular venosa. Aquí en este caso la circulación se vuelve lenta, puede haber un estado protrombótico positivo que se conoce como una estesis venosa y el ejemplo característico son pacientes que tienen varices. En este tipo de capilares, cuando los observamos en los pacientes, muchas veces igual hay momentos en los que la circulación se detiene, pasa como si fueran tipo burbujitas que avanzan, se detienen por el grado de inflamación que se encuentra a nivel vascular. En los megacapilares, estos los podemos observar como capilares extremadamente grandes comparados con el resto de los que ya acabamos de observar. Se caracterizan por una dilatación de la arteriola, vénula y asa. Por lo regular, en este tipo de capilares la circulación igual es lenta, puede haber un estado protrombótico positivo y se asocia mucho a trastornos circulatorios autoinmunes como vasculitis, esclerodermia, lupus eritematoso, artritis igual reumatoide. Capilares arborificados. En este tipo de capilares la morfología igual es tortuosa, el ancho del capilar aumenta considerablemente y puede o no haber una estesis venosa. Se asocia a procesos también igual de resistencia a insulina y esclerodermia. El capilar tiene una forma de arborificación porque realmente busca irrigar la parte del tejido que no se encuentra como tal con oxigenación. Entonces es por eso que se empiezan a formar nuevos capilares para poder compensar la parte del tejido que se encuentra enfermo. En un plexo venoso subcapilar, que es lo que vamos a observar. Aquí observamos, o se caracteriza más bien por la conformación de múltiples capilares amorfos diseminados y pequeños, pueden estar distribuidos en todo el tejido y se pueden visualizar microhemorragias diseminadas. El tejido puede tener igual una coloración como tal violácea. Este tipo de tejidos es más característico de pacientes con insuficiencia vascular aguda o crónica. Muy frecuentemente se encuentra también igual asociados a enfermedades infecciosas o tropicales, como en caso de dengue, malaria o paludismo. Y los otros 10 patrones morfológicos que podemos encontrar en nuestros capilares son aquellos que se encuentran en forma de asa, en forma de 8, en forma de espiga o espiral, aquellos que tienen una forma neovascular, y las microhemorragias que pueden clasificarse en antiguas, recientes o crónicas. Y bueno, el capilar en asa, se va a caracterizar por una dilatación del asa capilar. Por lo general la circulación igual es lenta, se van a generar microcoágulos pequeños como tal en la imagen. El patrón tiende a asociarse a procesos de aneurismas capilares
Se asocia igual a procesos de alteraciones congénitas de la microcirculación, insuficiencia venosa, aumento de la tensión arterial, enfermedad de Raynaud. El capilar en 8, este se caracteriza por la deformidad obviamente de sus vasos como tal, de sus paredes como tal, del vaso sanguíneo como tal, y no solamente podemos encontrar un 8 en un solo capilar, sino que podemos encontrar inclusive varios 8 en un mismo capilar, cuando nos habla de que hay muchísimo más resistencia que podemos llegar a encontrar con el paciente, y que muchas veces el paciente nos dice, no, pues yo no sufro de, bueno, este tipo de capilares característico de hipertensión arterial, y que el paciente igual nos puede decir, no sufro de hipertensión, no sufro de dolores de cabeza. Sin embargo, ya hay un daño como tal a nivel celular, a nivel en tejidos también, y que nos dice probablemente que la predisposición a desarrollar una enfermedad hipertensiva, pues ahí está como tal latente para que una pequeña predisposición a algo, un pequeño suceso, puede llegar a manifestar como tal la enfermedad en las personas. Entonces, bueno, aquí dice que se debe al aumento de las resistencias periféricas a nivel vascular, y por ello, al aumentar la presión, sin haber resistencia endotelial, se deforma el capilar, torciéndose en forma de 8. Los capilares en espiga. Bueno, en este tipo de imagen se caracteriza por la deformidad del capilar, adquiere una forma de espiral o de espiga de trigo, que es prácticamente lo que estamos observando en esta parte de abajo del capilar que predomina un poco más, que tiene forma de espiral. Hay también igual aquí zonas como tal de isquemia que podemos igual observar en el tejido. Por lo regular se observa una coloración de tejido pálida, hay zonas igual avasculares, isquémicas, se encuentra altitrán igual en los vasos linfáticos, se asocia a enfermedades respiratorias, ese tipo de capilares como en el asma, EPOC o factores alergénicos al ambiente. Los capilares neovasculares. Bueno, ese tipo de capilares se caracteriza por una deformidad del capilar con generación de múltiples ramificaciones del mismo capilar que se pudieran entrecruzar y que emergen de varias arterias y confluyen en una sola vénula. Ese tipo de capilares neovasculares son característicos de trastornos hematológicos y neoplásicos, así como se encuentra en la imagen que está aquí en la imagen del capilaroscopio. Así prácticamente vemos a los pacientes que llegan con ese tipo de lesiones en la circulación, y que pues realmente obviamente es importante complementación de estudios también igual de laboratorio para poder dar un tratamiento oportuno con el paciente o evitar que se llegue prácticamente a generar un avance del daño a nivel celular y en tejidos. En cuanto a las microhemorragias, bueno, tenemos 3 características de las microhemorragias que pudieran llegar a presentarse como recientes, antiguas o crónicas. En el caso de las microhemorragias recientes, hablamos, por ejemplo, de casos desde que a lo mejor el dedo que estamos analizando para la de malas es el dedo que estamos observando en la capilaroscopía, y probablemente desde un pellejito que se haya quitado, desde un golpe que se haya dado el paciente, o desde inclusive datos como tal de elevación de la presión arterial, puede llegar a presentar ese tipo de característica en la capilaroscopía, y se observa como tal como una lesión única, es algo que acaba de suceder o que es reciente como tal, y que tiene una coloración rojiza. En el caso de las microhemorragias antiguas, en este caso que es la parte de que vemos hasta abajo, a la izquierda, ahí tenemos prácticamente una imagen de microhemorragias que tiene una coloración violácea. Ese tipo de capilares pues prácticamente tienen un patrón en cuerdas de rosario, pues se le conoce como lesiones o microhemorragias antiguas. Y en el caso de las microhemorragias crónicas, de acuerdo al tiempo que ya tenga el paciente con este tipo de lesión y de acuerdo a cómo se va reabsorbiendo esta hemorragia en el tejido, se puede llegar a presentar la forma de pila de monedas. En cuanto a los hallazgos que vamos a valorar también igual, o que podemos encontrar en nuestra imagen de capilaroscopía, tenemos desde las dermatomicosis, parasitosis o neoformaciones cutáneas. En este caso, en las neoformaciones cutáneas podemos hablar desde pacientes que tienen cáncer, cáncer o pacientes con vitíligo, psoriasis. Podemos prácticamente también identificar el tipo de lesión que ya cuenta con ese tipo de daños a nivel capilar. En dermatomicosis y parasitosis vamos a describir los principales géneros de los dermatofitos. Se encuentran en el género Trichophyton, Epidermophyton, Cándida, Chromoblastomicosis y Mycosporum, que son los principales que encontramos en las imágenes de la capilaroscopía. Entonces, dentro de los hongos más frecuentes como tal que llegamos a encontrar en las dermatofitosis, en el Trichophyton rubrum
y metagrofites son de los principales prácticamente que encontramos en México. Y bueno, la característica casi tal cual está en las imágenes que se están anotando en la presentación. Así prácticamente vemos las lesiones que se pueden llegar a presentar en el tejido de las personas cuando hablamos igual que hay un pH muy ácido. La coloración igual se llega a ver azulada y tiene una forma como tal de bastones irregulares. En el caso del epidermofitón flocosum y el rubrum, pues igual lo mismo, son prácticamente dos imágenes que prácticamente la que encontramos principalmente igual en México, en las personas como tal, es el flocosum. Tiene una forma como tal tubular y la coloración que podemos llegar a encontrar es una forma negruzca. Hay otro tipo también igual de cándidas, en este caso hay más variedad como tal, y las imágenes características que podemos encontrar con los pacientes son la coloración rojiza, lo que la podemos diferenciar del resto de las que acabamos de mencionar. El Mycosporum canis y Gypsium son de las dos formas igual más frecuentes en México. En el caso del canis, pues lo encontramos obviamente el reservorio son los gatos y los perros, y en el Gypsium lo encontramos principalmente en tierra. Y la característica, pues obviamente en el de arriba lo vemos como una lesión café oscura en la capilaroscopía. Y los cromoblastomicosis tienen una forma como tal de tubo. Son coloraciones blancas las que podemos llegar a observar, y principalmente se encuentra en aquellas zonas donde hay más humedad como tal. En las parasitosis, los principales tipos de huevecillos o trofozoitos de parásitos que podemos llegar a encontrar, hablamos que hemos encontrado desde Ascaris lumbricoides, Hymenopletis nana, Taenia saprophyticus, Enterobius vermicularis, Entamoeba coli, histolítica y Trichuris tichiurea. Algunas imágenes de lo que vemos prácticamente en la capilaroscopía, por ejemplo, en este caso es un huevecillo embrionado de Ascaris lumbricoides, un huevecillo con larva de Ascaris lumbricoides. En este caso, la imagen característica es que tiene una doble membrana, hay 4 puntos de refracción intensos que están desplazados con una imagen en vidrio despulido en la forma de una luna, media luna, y que hacia uno de los costados pues podemos llegar a encontrar como tal lo que corresponde a la larva. Y así tal cual los encontramos en la capilaroscopía. Huevecillos de Taenia saprophyticus, de Enterobius vermicularis, de Hymenopletis nana, Entamoeba histolítica, son los principales que llegamos a encontrar con nuestros pacientes. Entonces, pues igual, obviamente esto es debido a una acidez o una estabilidad metabólica que hay en su cuerpo. Una vez que nosotros complementamos los dos estudios, tanto de la bioimpedancia como de la capilaroscopía, hacemos un tipo carnet para con el paciente para que podamos ir llevando como tal un seguimiento del antes y después e implementemos un diagnóstico metabólico integral para con el paciente, y para que en ambos estudios podamos identificar qué es lo que le vamos a ofrecer como tal al paciente de tratamiento, para que sobre esto podemos ir encaminando a que el paciente pues obviamente revierta como tal ciertos síntomas o signos que llegaran a presentar como tal. Entonces, enfocándonos como tal en los productos que ocupamos con el laboratorio de Sankey, pues tenemos realmente que existen como tal 4 nutracéuticos que los podemos llegar a ingerir. En este caso hablamos que las correcciones, hablamos por ejemplo con el uso de Belage, que las tenemos múltiples como tal beneficios. Hablamos desde una corrección en el pH, hablamos de una reducción en el envejecimiento prematuro, en la oxidación. Con el uso de Cronoid podemos ocuparlos con un enfoque para tratamiento de corrección de niveles de colesterol, de triglicéridos. En el caso de INER, pues igual lo mismo, podemos enfocarnos prácticamente desde el tratamiento correctivo para la deficiencia de minerales, lesiones como tal en piel, la onicomicosis. En Hasaki, pues igual lo podemos ocupar realmente para corrección de muchísimas patologías, porque realmente todo se basa desde nuestra microbiota. Si nuestra microbiota está enferma, pues voy a tener o manifestar muchísimas enfermedades. Si yo la corrijo, yo la tengo prácticamente sana con la complementación de estas 4 fórmulas. Obviamente mi cuerpo va a tener un mejor estado de salud y una mejor calidad como tal de vida. Nuestros estudios o nuestros nutracéuticos están como tal sustentados en nuestras investigaciones, en manuales de investigación, en libros de especialidades farmacéuticas, en el Vademecum, en el PLM, donde realmente podemos encontrar como tal el sustento del por qué debemos de manejar a nuestros pacientes con ese tipo de tratamiento complementario, obviamente, a nuestro tratamiento que vayamos a manejar con el paciente, para que
una vez que vayamos avanzando en el tratamiento correctivo y de prevención con los pacientes, pues les podamos ofrecer como tal la corrección de lo que acabamos de mencionar. Bueno, en general es lo que hacemos prácticamente en consulta con nuestros pacientes. Dejo mi correo también igual, por cualquier duda, comentario que tengan, mi teléfono. Igual tenemos como tal citas para consultorio para pacientes que desean alguna atención, alguna valoración integral. Tenemos consultorios en varias sedes en Tlaxcala, Puebla o Querétaro. Y lo principal, pues bueno, ya que estamos aquí conectados acá en este momento y que se dieron su tiempo para escuchar esta ponencia, pues bueno, quiero comentarles que el hecho de pertenecer como tal a esta familia de Sangui realmente nos ha dado la posibilidad de poder ayudar a muchísimas personas a mejorar su estado de salud, y que el hecho de que el paciente cuando viene a la consulta, en las subsecuentes que vamos valorando y que vamos analizando desde el cambio que el paciente tiene en su conducta, en la forma que viene a lo mejor una forma agresiva, una forma desesperada porque ya no sabe qué hacer, ya tomó muchos tratamientos, muchas opciones y que no ve un resultado, y cuando después de un tratamiento que nosotros enfocamos con nuestro paciente, te da las gracias porque dice, sabe que me siento mucho mejor, se me quitó mis dolores de cabeza, me ayudaron a bajar mis niveles de glucosa y demás. Realmente es la parte que como médico pues te hace como tal que sigas creciendo y que te sigas como tal adentrando como tal en poder compartir esta nueva tecnología para con nuestros pacientes. Y bueno, pues si alguien te da la oportunidad y pues realmente no sabes muy bien de qué trata como tal el laboratorio de Sangui, pues bueno, que no perdamos la oportunidad. Hay que decir sí siempre, quitarnos nuestros miedos, poderlos enfocar a nuestras metas, a nuestros ideales, y qué más si lo podemos compartir con la gente que se encuentra a nuestro alrededor y con las personas que pues realmente queremos ayudar a mejorar su estilo de vida. Muchísimas gracias.